Mi prometida me engañó 2 días antes de nuestra boda. Me enteré y me vengué de forma épica. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. ¿Saben cómo dicen que el día de tu boda se supone que es el día más feliz de tu vida? El mío no lo fue. Fue un desastre total, una catástrofe. Conocí a Clara hace 3 años. Era impresionante, aguda. Y tenía una risa contagiosa que podía desarmar hasta al escéptico más empedernido. Desde el momento en que la vi, quedé enganchado. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero cuando le propuse matrimonio, pensé que ya habíamos superado todas las tormentas posibles. Resulta que me equivoqué. Todo empezó una semana antes de la boda. Yo estaba en el apartamento de mi amigo Matt, relajándome después de un largo día. Matt es el tipo de persona que a veces es demasiado honesto, pero es leal a más no poder. Con una cerveza en la mano, dudó antes de decir: James, hay algo que creo que deberías saber. A esa frase nunca le sigue nada bueno. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi cerveza. Se frotó la nuca y evitó mi mirada. ¿Estás seguro de Clara, tío? Fruncé el ceño. ¿A qué te refieres? Por supuesto que estoy seguro. Muy bien, no te enojes con el mensajero, pero... Hizo una pausa, intentando claramente encontrar las palabras adecuadas. Vi a Clara el viernes pasado en el bar de Charlie. No estaba sola. Me reí, más por incredulidad que por gracia. Matt, vamos, probablemente solo había salido con sus amigas. Sí, eso fue lo que pensé también. Hasta que la vi besándose con un tipo. Y no fue un besito amistoso, James. Un beso en toda regla. De esos que acaban con el mundo. No le creí, al menos al principio. Me dije a mí mismo que Matt debía estar equivocado. Que tal vez Clara tenía una doble merodeando por la ciudad. Pero algo en el fondo de mi estómago no iba bien. No podía sacudirme la inquietud, así que me fui a casa, intentando sacármela de la cabeza. Pero no pude. Esa noche, mientras yacía en la cama, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Matt resonaban en mi cabeza: no estaba sola. Besándose con un tipo, un beso en toda regla, de esos que acaban con el mundo. No tenía sentido. Clara y yo éramos felices, o al menos eso creía. Pero, ¿y si Matt no se había equivocado? ¿Y si la mujer con la que estaba a punto de casarme no era quien yo creía? A la mañana siguiente, decidí prestar más atención. Cosas sutiles empezaron a destacar. La forma en que mantenía la pantalla de su teléfono inclinada lejos de mí. Los ocasionales mensajes de texto a altas horas de la noche que, según ella, eran del trabajo. La ligera tensión en su voz cuando le preguntaba por sus planes. En un momento dado, mientras ella se duchaba, cogí su teléfono. Mis manos temblaban mientras recorría sus mensajes, pero no había nada, ni textos incriminatorios. Ni llamadas de números desconocidos. Todo estaba limpio, casi demasiado limpio. No podía sacudirme la sensación de que algo iba mal. Así que la siguiente vez que Clara dijo que iba a salir, decidí seguirla. Durante los días siguientes, no salió para nada. Pero 2 días antes de la boda, Clara se arregló más de lo habitual. Llevaba un vestido ajustado y tacones altos. Su maquillaje impecable mientras giraba frente al espejo, claramente complacida con su apariencia. Mañana era el gran día, la tradición de que el novio no podía ver a la novia el día antes de la boda. Por lo que ella se quedaría en casa de su amiga desde esa noche. Voy a salir con Sara y algunas de las chicas, dijo, dándome un rápido beso en la mejilla. Vamos a ver algunas cosas para la boda, y luego tal vez picar algo. Después de eso, iré a casa de Sara. De acuerdo, murmuré, aunque las palabras apenas salieron de mis labios. Mi mente ya estaba en otra parte, siguiendo el rastro de la sospecha. Tan pronto como se fue, cogí mi chaqueta, decidido a no dejar escapar este momento. Tenía que saber la verdad.
La seguí en mi coche, manteniendo una distancia prudente. Condujo por la ciudad, serpenteando por las calles. Pero finalmente se orilló a un lado de la carretera en un vecindario tranquilo. Mi corazón se aceleró mientras la veía detener el coche. Bajar y pararse en el borde de la acera como si esperara a alguien. Esperé, casi sin respirar, observando cada uno de sus movimientos. Entonces apareció el hombre. Se le acercó con un lenguaje corporal relajado y seguro. Era más alto, llevaba una chaqueta oscura, y no lo reconocí. La saludó con una sonrisa, antes de que me diera cuenta, se estaban besando, de verdad. Con los labios presionados con una intensidad que hizo que mi estómago se revolviera. Mi mundo pareció venirse abajo allí mismo, en ese momento. Clara, la mujer con la que estaba a punto de casarme, besando a otro como si nada. No podía dejarlo pasar desapercibido. Con las manos temblorosas, rápidamente busqué mi teléfono y saqué algunas fotos. El flash era tenue, oculto en la oscuridad de mi coche, pero las imágenes eran claras. Sus labios contra los de él, sus ojos cerrados con pasión. Me sentía mal, pero seguí tomando fotos, prueba de que no lo estaba imaginando. Se separaron, intercambiaron unas pocas palabras rápidas y se subieron a su coche. Se alejaron, e inmediatamente arranqué mi coche, persiguiéndolos. Los seguí durante millas, con la mente hecha un torbellino de incredulidad. Hasta que finalmente entraron en el aparcamiento de un hotel. El edificio era tranquilo, escondido en una calle secundaria, nada demasiado elegante. Pero ciertamente no era un lugar donde esperarías que una pareja simplemente pasara el rato. Bajaron del coche, y me quedé escondido detrás de una fila de vehículos. Viéndolos caminar hacia la entrada. Mi estómago se encogió mientras sacaba mi teléfono de nuevo. Tomando algunas fotos más de ellos caminando hacia la entrada del hotel. Con la mano de Clara metida en la de él. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro como si fueran las únicas dos personas en el mundo. No podía simplemente dejarlo pasar. Con el corazón en la garganta, aparqué un poco más adelante y los seguí al interior del hotel. En la recepción, el recepcionista me saludó, y respiré hondo antes de preguntar. ¿Puede decirme en qué habitación está Clara Collins? El recepcionista frunció el ceño, mirando hacia abajo a la pantalla de su ordenador. Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna reserva bajo ese nombre. Sentí que el estómago se me caía a los pies, pero mantuve la compostura. Me refiero a la mujer que acaba de entrar hace un par de minutos con el tipo. ¿En qué habitación están? Los ojos del recepcionista se movieron nerviosamente. Me temo que no puedo darle esa información, señor. Me incliné hacia adelante, bajando la voz mientras intentaba mantener la calma. Mire, estoy a punto de casarme con esa mujer. Y acabo de verla entrar aquí con otro hombre. Necesito saber en qué habitación están. El recepcionista dudó. Con los ojos dartando por el vestíbulo como para asegurarse de que nadie más escuchaba. Yo. No puedo. Va en contra de la política dar información de los huéspedes, dijo. Claramente incómodo. Respiré hondo, con la frustración burbujeando en la superficie. Por favor. No estoy aquí para causar problemas. Solo dígame en qué habitación están. Necesito saberlo. El recepcionista suspiró, mirando por encima del hombro antes de inclinarse ligeramente. Habitación 312. Pero por favor, no arme un escándalo. Asentí rápidamente y le dediqué una sonrisa tensa. Alejándome antes de que pudiera cambiar de opinión. Subí al tercer piso, con la mente acelerada. Me paré fuera de su puerta. Con la oreja presionada contra la madera mientras risas ahogadas y voces se filtraban a través de las paredes. Pude oír la baja risita del hombre, la voz de Clara entonando suavemente. El sonido retorció algo profundo dentro de mí, pero me quedé quieto, absorbiendo cada momento. Estaban tan tranquilos, como si yo no existiera. No podía simplemente marcharme ahora.
necesitaba escuchar más, necesitaba saber qué estaba pasando entre ellos. Miré rápidamente por el pasillo y luego de vuelta a la puerta. Sin pensarlo, caminé hacia la recepción y reservé la habitación de al lado, la 311. No soportaba la idea de quedarme allí de pie fuera de su puerta. Tan cerca y a la vez tan lejos de la verdad. Cuando regresé, me deslicé en la nueva habitación en silencio. Me apoyé contra la pared junto a la puerta, esperando a que los sonidos continuaran. A través de las finas paredes, todavía podía oír las risas, apagadas pero inconfundibles. Contuve la respiración, intentando dar sentido al caos en mi mente. No quería saber esto. Ni siquiera debería estar aquí. Pero no pude detenerme. Lentamente empujé la puerta del balcón de mi habitación para salir a tomar el fresco y tener una vista clara. Esperando echar un vistazo a través de las puertas correderas abiertas de su habitación. Tan pronto como salí, me congelé. Escuché el inconfundible sonido de la puerta de su balcón abriéndose. Me apresuré a entrar, con el corazón latiendo con fuerza. Presionando mi espalda contra la pared tan silenciosamente como pude. No quería que me vieran, no quería que me atraparan. A través de la delgada pared entre nuestras habitaciones, pude oírles reír de nuevo. Luego pasos mientras ambos salían a su balcón. Se quedaron allí un rato, hablando en voz baja. Demasiado lejos para que pudiera escuchar sus palabras. Pero lo suficientemente cerca como para sentir el peso de su presencia. Pareció una eternidad antes de que volvieran a entrar. Y finalmente exhalé el aliento que había estado conteniendo. No podía soportarlo más. Tenía que saberlo con certeza. Miré hacia abajo al balcón que separaba nuestras habitaciones. El espacio entre ambos no era lo suficientemente ancho como para detenerme. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero me obligué a moverme, reptando por el borde del edificio. Di un ligero salto, aterrizando en su balcón con apenas un sonido. Lentamente me acerqué a la puerta corredera, con las manos temblando. Extendí la mano y la empujé lo justo y necesario para ver el interior. A través de la rendija, pude verlos en la luz tenue de la habitación, enredados en las sábanas. Se estaban besando con fuerza, besos desesperados. Su ropa comenzó a quitarse pieza por pieza, y sentí un nudo apretarse en mi pecho. Todo mi mundo girando mientras veía cómo se desarrollaba. No quería hacer esto, no quería verlo, pero no podía apartar la vista. En pleno pánico, saqué mi teléfono, tratando de permanecer lo más silencioso posible. Sin hacer un solo ruido. Mi respiración se cortó cuando comencé a grabar, de pie allí justo detrás de las cortinas. Viendo cómo continuaban, ajenos a mi presencia. Cada segundo parecía una eternidad. Los grabé durante aproximadamente un minuto, sintiéndome a la vez enfermo y adormecido. Sin saber qué hacer a continuación. Finalmente, retrocedí tan silenciosamente como pude. Saltando cuidadosamente de vuelta a mi propio balcón, con las piernas temblando debajo de mí. Me quedé allí un momento, con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Intentando procesar todo lo que acababa de presenciar. No podía creer lo que estaba pasando. Clara, la mujer con la que estaba a punto de casarme. Me estaba engañando justo 2 días antes de nuestra boda. La traición me golpeó como un golpe físico, y quedé paralizado. Incapaz de comprender la gravedad de lo que había presenciado. Ella había sido en quien confiaba, con quien planeaba mi vida, y sin embargo, aquí estaba. Íntimamente involucrada con otro hombre. Conduje de regreso a casa, con el peso de lo que había descubierto presionando fuertemente sobre mí. Esta noche, sabía que ella se quedaría en casa de Sara. Pero mientras estaba sentado en el silencio de nuestra casa. Todo en lo que podía pensar era en cómo hacerla sentir el dolor por el que estaba pasando. La ira dentro de mí ardía. Y la idea de que ella caminara hacia el altar en 2 días fingiendo que todo era perfecto hacía que mi sangre hirviera. Necesitaba tomar el control. Necesitaba exponer todo lo que había hecho, todo lo que pensaba que podía ocultarme.
necesitaba venganza, y la iba a conseguir. Él llegó el día de la boda, y mientras los invitados comenzaban a reunirse en el lugar. La expectación en el aire era palpable. Clara estaba allí, al igual que los demás invitados, charlando y disfrutando del momento. La habitación se fue calmando gradualmente mientras todos tomaban sus asientos, esperando a que la ceremonia comenzara. Mientras los invitados se acomodaban, me puse de pie. Disculpen todos, dije, mi voz cortando la habitación, clara y firme. Antes de que comencemos la ceremonia, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y por un momento, toda la habitación cayó en silencio. El ambiente cambió, la curiosidad colgando en el aire. Respiré hondo, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de hacer. Sé que todos han estado esperando con ansias la ceremonia, pero antes de seguir adelante, quiero mostrarles algunos de los mejores momentos que Clara y yo hemos compartido juntos, continué. Con mi voz sorprendentemente tranquila considerando la tormenta que rugía dentro de mí. Nuestros viajes, nuestras risas, nuestro amor, todo ello. Algunas personas sonrieron, pensando claramente que estaba a punto de compartir algo dulce y sentimental. El proyector detrás de mí parpadeó cobrando vida, y las primeras fotos aparecieron en la pantalla. Clara y yo sonriendo, abrazados. Riendo juntos en varios viajes, imágenes de lo que parecía una pareja perfecta. Por un breve momento, casi sentí una punzada de culpa. Casi. Pero ese sentimiento desapareció rápidamente. Lentamente, las fotos cambiaron. La siguiente imagen apareció en la pantalla, y allí estaba ella, Clara besando a otro hombre. La habitación cayó en un silencio atónito. Susurros comenzaron a ondular entre los invitados, personas intercambiando miradas confusas, sin saber qué estaban viendo. Algunos de ellos miraron a Clara, con sus rostros llenos de asombro. El rostro de Clara se puso pálido, su mano volando hacia su boca mientras soltaba un jadeo. Sus ojos parpadeaban entre la pantalla y yo, una mirada de puro pánico cruzando por su rostro. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Entonces, sin previo aviso, la pantalla volvió a cambiar. El vídeo comenzó a reproducirse mostrando a Clara y al hombre en su habitación de hotel, ajenos a mi presencia. El vídeo los mostraba en la cama, besándose, desnudándose. Mi estómago se revolvió al escuchar los sonidos de su intimidad, sonidos que nunca había imaginado. ¿Qué escucharía el día en que se supone que debía casarme con ella? Toda la habitación se quedó en un silencio de muerte. Luego, jadeos. Los invitados comenzaron a susurrar, algunos poniéndose de pie en estado de shock, otros señalando. Algunos demasiado atónitos como para hablar. El ambiente pasó de la confusión a la ira. Escuché el murmullo de voces, las miradas acusadoras. ¿Qué es esto?, gritó alguien. ¿Es esto real? Esto es una locura, resonó otra voz. El rostro de Clara se puso blanco mientras se quedaba congelada. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, el color se le había drenado de la cara. Sus manos temblaban. El hombre con el que había estado, aquel a quien nunca había conocido, no aparecía por ningún lado. Pero su traición quedó expuesta para que todos la vieran. La verdad pendía en el aire como una nube oscura, sofocando a todos en la habitación. James, ¿qué es esto?, balbuceó finalmente Clara, con la voz apenas audible. ¿Qué estás haciendo? Te han descubierto, Clara, dije, mi voz cortando el caos. Se acabó. La boda se cancela. Me has demostrado exactamente quién eres, y ya no voy a fingir más. Ella comenzó a negar con la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. La habitación estalló en discusiones, la gente gritándole a Clara, a mí. Algunos estaban enfadados con ella, otros seguían incrédulos. Pero todo lo que podía hacer era quedarme allí sintiéndome adormecido. Este era el momento que había estado esperando. La verdad había salido a la luz, y ahora nada volvería a ser igual.
Clara se quedó allí temblando mientras la habitación estallaba en caos. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad, pero ya no me quedaba ninguna simpatía. Ella me había traicionado, y ninguna cantidad de explicaciones podría arreglarlo ahora. James, por favor, déjame explicar, suplicó ella, con la voz quebrada, pero ya no podía escuchar. El daño ya estaba hecho. Los invitados estaban divididos, algunos furiosos con ella. Otros aún en estado de shock, pero no me importaba. La mujer a la que había amado, la mujer con la que estaba a punto de casarme. No era la persona que pensaba que era. Me di la vuelta, sin querer verla más. La boda que se supone que era el día más feliz de nuestras vidas era ahora una pesadilla. Ella no era el futuro que había imaginado. Sin decir una palabra, Clara se dio la vuelta y se marchó. La gente intentó consolarla, pero no me moví. No había vuelta atrás. La verdad había sido expuesta, y yo era libre. Mientras la habitación se vaciaba y los invitados se marchaban, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. La mujer en la que una vez había confiado se había ido, y también la vida que pensé que tendríamos. En los días que siguieron, recibí mensajes de simpatía, pero no me interesaban. Clara se había ido, y con ella la vida que había planeado. No fue fácil. Pero a medida que pasó el tiempo, seguí adelante. Me di cuenta de que la traición dolía. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que había ignorado las señales. Aún así, era libre, y eso, al final, era lo único que importaba. Gracias por ver. Mi prometida me engañó 2 días antes de nuestra boda. Me enteré y me vengué de forma épica. ¿Saben cómo dicen que el día de tu boda se supone que es el día más feliz de tu vida? El mío no lo fue. Fue un desastre total, una catástrofe. Conocí a Clara hace 3 años. Era impresionante, aguda. Y tenía una risa contagiosa que podía desarmar hasta al escéptico más empedernido. Desde el momento en que la vi, quedé enganchado. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero cuando le propuse matrimonio, pensé que ya habíamos superado todas las tormentas posibles. Resulta que me equivoqué. Todo empezó una semana antes de la boda. Yo estaba en el apartamento de mi amigo Matt, relajándome después de un largo día. Matt es el tipo de persona que a veces es demasiado honesto, pero es leal a más no poder. Con una cerveza en la mano, dudó antes de decir, James, hay algo que creo que deberías saber. A esa frase nunca le sigue nada bueno. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi cerveza. Se frotó la nuca y evitó mi mirada. ¿Estás seguro de Clara, tío? Fruncé el ceño. ¿A qué te refieres? Por supuesto que estoy seguro. Muy bien, no te enojes con el mensajero, pero... Hizo una pausa, intentando claramente encontrar las palabras adecuadas. Vi a Clara el viernes pasado en el bar de Charlie. No estaba sola. Me reí, más por incredulidad que por gracia. Matt, vamos, probablemente solo había salido con sus amigas. Sí, eso fue lo que pensé también. Hasta que la vi besándose con un tipo. Y no fue un besito amistoso, James. Un beso en toda regla. De esos que acaban con el mundo. No le creí, al menos al principio. Me dije a mí mismo que Matt debía estar equivocado. Que tal vez Clara tenía una doble merodeando por la ciudad. Pero algo en el fondo de mi estómago no iba bien. No podía sacudirme la inquietud, así que me fui a casa, intentando sacármela de la cabeza. Pero no pude. Esa noche, mientras yacía en la cama, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Matt resonaban en mi cabeza, no estaba sola. Besándose con un tipo, un beso en toda regla, de esos que acaban con el mundo. No tenía sentido. Clara y yo éramos felices, o al menos eso creía. Pero, ¿y si Matt no se había equivocado? ¿Y si la mujer con la que estaba a punto de casarme no era quien yo creía? A la mañana siguiente, decidí prestar más atención.
Cosas sutiles empezaron a destacar. La forma en que mantenía la pantalla de su teléfono inclinada lejos de mí. Los ocasionales mensajes de texto a altas horas de la noche que, según ella, eran del trabajo. La ligera tensión en su voz cuando le preguntaba por sus planes. En un momento dado, mientras ella se duchaba, cogí su teléfono. Mis manos temblaban mientras recorría sus mensajes, pero no había nada, ni textos incriminatorios. Ni llamadas de números desconocidos. Todo estaba limpio, casi demasiado limpio. No podía sacudirme la sensación de que algo iba mal. Así que la siguiente vez que Clara dijo que iba a salir, decidí seguirla. Durante los días siguientes, no salió para nada. Pero 2 días antes de la boda, Clara se arregló más de lo habitual. Llevaba un vestido ajustado y tacones altos. Su maquillaje impecable mientras giraba frente al espejo, claramente complacida con su apariencia. Mañana era el gran día, la tradición de que el novio no podía ver a la novia el día antes de la boda. Por lo que ella se quedaría en casa de su amiga desde esa noche. Voy a salir con Sara y algunas de las chicas, dijo, dándome un rápido beso en la mejilla. Vamos a ver algunas cosas para la boda, y luego tal vez picar algo. Después de eso, iré a casa de Sara. De acuerdo, murmuré, aunque las palabras apenas salieron de mis labios. Mi mente ya estaba en otra parte, siguiendo el rastro de la sospecha. Tan pronto como se fue, cogí mi chaqueta, decidido a no dejar escapar este momento. Tenía que saber la verdad. La seguí en mi coche, manteniendo una distancia prudente. Condujo por la ciudad, serpenteando por las calles. Pero finalmente se orilló a un lado de la carretera en un vecindario tranquilo. Mi corazón se aceleró mientras la veía detener el coche. Bajar y pararse en el borde de la acera como si esperara a alguien. Esperé, casi sin respirar, observando cada uno de sus movimientos. Entonces apareció el hombre. Se le acercó con un lenguaje corporal relajado y seguro. Era más alto, llevaba una chaqueta oscura, y no lo reconocí. La saludó con una sonrisa, antes de que me diera cuenta, se estaban besando, de verdad. Con los labios presionados con una intensidad que hizo que mi estómago se revolviera. Mi mundo pareció venirse abajo allí mismo, en ese momento. Clara, la mujer con la que estaba a punto de casarme, besando a otro como si nada. No podía dejarlo pasar desapercibido. Con las manos temblorosas, rápidamente busqué mi teléfono y saqué algunas fotos. El flash era tenue, oculto en la oscuridad de mi coche, pero las imágenes eran claras. Sus labios contra los de él, sus ojos cerrados con pasión. Me sentía mal, pero seguí tomando fotos, prueba de que no lo estaba imaginando. Se separaron, intercambiaron unas pocas palabras rápidas y se subieron a su coche. Se alejaron, e inmediatamente arranqué mi coche, persiguiéndolos. Los seguí durante millas, con la mente hecha un torbellino de incredulidad. Hasta que finalmente entraron en el aparcamiento de un hotel. El edificio era tranquilo, escondido en una calle secundaria, nada demasiado elegante. Pero ciertamente no era un lugar donde esperarías que una pareja simplemente pasara el rato. Bajaron del coche, y me quedé escondido detrás de una fila de vehículos. Viéndolos caminar hacia la entrada. Mi estómago se encogió mientras sacaba mi teléfono de nuevo. Tomando algunas fotos más de ellos caminando hacia la entrada del hotel. Con la mano de Clara metida en la de él. La forma en que se inclinaban el uno hacia el otro como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. No podía simplemente dejarlo pasar. Con el corazón en la garganta, aparqué un poco más adelante y los seguí al interior del hotel. En la recepción, el recepcionista me saludó, y respiré hondo antes de preguntar. ¿Puede decirme en qué habitación está Clara Collins? El recepcionista frunció el ceño, mirando hacia abajo a la pantalla de su ordenador. Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna reserva bajo ese nombre. Sentí que el estómago se me caía a los pies, pero mantuve la compostura. Me refiero a la mujer que acaba de entrar hace un par de minutos con el tipo. ¿En qué habitación están?
Los ojos del recepcionista se movieron nerviosamente. Me temo que no puedo darle esa información, señor. Me incliné hacia adelante, bajando la voz mientras intentaba mantener la calma. Mire, estoy a punto de casarme con esa mujer. Y acabo de verla entrar aquí con otro hombre. Necesito saber en qué habitación están. El recepcionista dudó. Con los ojos dartando por el vestíbulo como para asegurarse de que nadie más escuchaba. Yo. No puedo. Va en contra de la política dar información de los huéspedes, dijo. Claramente incómodo. Respiré hondo, con la frustración burbujeando en la superficie. Por favor. No estoy aquí para causar problemas. Solo dígame en qué habitación están. Necesito saberlo. El recepcionista suspiró, mirando por encima del hombro antes de inclinarse ligeramente. Habitación 312. Pero por favor, no arme un escándalo. Asentí rápidamente y le dediqué una sonrisa tensa, alejándome antes de que pudiera cambiar de opinión. Subí al tercer piso, con la mente acelerada. Me paré fuera de su puerta, con la oreja presionada contra la madera mientras risas ahogadas y voces se filtraban a través de las paredes. Pude oír la baja risita del hombre, la voz de Clara entonando suavemente. El sonido retorció algo profundo dentro de mí, pero me quedé quieto, absorbiendo cada momento. Estaban tan tranquilos, como si yo no existiera. No podía simplemente marcharme ahora. Necesitaba escuchar más, necesitaba saber qué estaba pasando entre ellos. Miré rápidamente por el pasillo y luego de vuelta a la puerta. Sin pensarlo, caminé hacia la recepción y reservé la habitación de al lado, la 311. No soportaba la idea de quedarme allí de pie fuera de su puerta. Tan cerca y a la vez tan lejos de la verdad. Cuando regresé, me deslicé en la nueva habitación en silencio. Me apoyé contra la pared junto a la puerta, esperando a que los sonidos continuaran. A través de las finas paredes, todavía podía oír las risas, apagadas pero inconfundibles. Contuve la respiración, intentando dar sentido al caos en mi mente. No quería saber esto. Ni siquiera debería estar aquí. Pero no pude detenerme. Lentamente empujé la puerta del balcón de mi habitación para salir a tomar el fresco y tener una vista clara. Esperando echar un vistazo a través de las puertas correderas abiertas de su habitación. Tan pronto como salí, me congelé. Escuché el inconfundible sonido de la puerta de su balcón abriéndose. Me apresuré a entrar, con el corazón latiendo con fuerza, presionando mi espalda contra la pared tan silenciosamente como pude. No quería que me vieran, no quería que me atraparan. A través de la delgada pared entre nuestras habitaciones, pude oírles reír de nuevo. Luego pasos mientras ambos salían a su balcón. Se quedaron allí un rato, hablando en voz baja. Demasiado lejos para que pudiera escuchar sus palabras. Pero lo suficientemente cerca como para sentir el peso de su presencia. Pareció una eternidad antes de que volvieran a entrar. Y finalmente exhalé el aliento que había estado conteniendo. No podía soportarlo más. Tenía que saberlo con certeza. Miré hacia abajo al balcón que separaba nuestras habitaciones. El espacio entre ambos no era lo suficientemente ancho como para detenerme. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero me obligué a moverme, reptando por el borde del edificio. Di un ligero salto, aterrizando en su balcón con apenas un sonido. Lentamente me acerqué a la puerta corredera, con las manos temblando. Extendí la mano y la empujé lo justo y necesario para ver el interior. A través de la rendija, pude verlos en la luz tenue de la habitación, enredados en las sábanas. Se estaban besando con fuerza, besos desesperados. Su ropa comenzó a quitarse pieza por pieza, y sentí un nudo apretarse en mi pecho. Todo mi mundo girando mientras veía cómo se desarrollaba. No quería hacer esto, no quería verlo, pero no podía apartar la vista. En pleno pánico, saqué mi teléfono, tratando de permanecer lo más silencioso posible, sin hacer un solo ruido.
Mi respiración se cortó cuando comencé a grabar, de pie allí justo detrás de las cortinas. Viendo cómo continuaban, ajenos a mi presencia. Cada segundo parecía una eternidad. Los grabé durante aproximadamente 1 minuto, sintiéndome a la vez enfermo y adormecido. Sin saber qué hacer a continuación. Finalmente, retrocedí tan silenciosamente como pude. Saltando cuidadosamente de vuelta a mi propio balcón, con las piernas temblando debajo de mí. Me quedé allí un momento, con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Intentando procesar todo lo que acababa de presenciar. No podía creer lo que estaba pasando. Clara, la mujer con la que estaba a punto de casarme. Me estaba engañando justo 2 días antes de nuestra boda. La traición me golpeó como un golpe físico, y quedé paralizado. Incapaz de comprender la gravedad de lo que había presenciado. Ella había sido en quien confiaba, con quien planeaba mi vida, y sin embargo, aquí estaba. Íntimamente involucrada con otro hombre. Conduje de regreso a casa, con el peso de lo que había descubierto presionando fuertemente sobre mí. Esta noche, sabía que ella se quedaría en casa de Sara. Pero mientras estaba sentado en el silencio de nuestra casa, todo en lo que podía pensar era en cómo hacerla sentir el dolor por el que estaba pasando. La ira dentro de mí ardía. Y la idea de que ella caminara hacia el altar en 2 días fingiendo que todo era perfecto hacía que mi sangre hirviera. Necesitaba tomar el control. Necesitaba exponer todo lo que había hecho, todo lo que pensaba que podía ocultarme. Necesitaba venganza, y la iba a conseguir. Él llegó el día de la boda, y mientras los invitados comenzaban a reunirse en el lugar. La expectación en el aire era palpable. Clara estaba allí, al igual que los demás invitados, charlando y disfrutando del momento. La habitación se fue calmando gradualmente mientras todos tomaban sus asientos. Esperando a que la ceremonia comenzara. Mientras los invitados se acomodaban, me puse de pie. Disculpen todos, dije, mi voz cortando la habitación, clara y firme. Antes de que comencemos la ceremonia, me gustaría compartir algo con todos ustedes. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y por un momento, toda la habitación cayó en silencio. El ambiente cambió, la curiosidad colgando en el aire. Respiré hondo, sabiendo exactamente lo que estaba a punto de hacer. Sé que todos han estado esperando con ansias la ceremonia, pero antes de seguir adelante, quiero mostrarles algunos de los mejores momentos que Clara y yo hemos compartido juntos, continué. Con mi voz sorprendentemente tranquila considerando la tormenta que rugía dentro de mí. Nuestros viajes, nuestras risas, nuestro amor, todo ello. Algunas personas sonrieron. Pensando claramente que estaba a punto de compartir algo dulce y sentimental. El proyector detrás de mí parpadeó cobrando vida, y las primeras fotos aparecieron en la pantalla. Clara y yo sonriendo, abrazados. Riendo juntos en varios viajes, imágenes de lo que parecía una pareja perfecta. Por un breve momento, casi sentí una punzada de culpa. Casi. Pero ese sentimiento desapareció rápidamente. Lentamente, las fotos cambiaron. La siguiente imagen apareció en la pantalla, y allí estaba ella, Clara besando a otro hombre. La habitación cayó en un silencio atónito. Susurros comenzaron a ondular entre los invitados, personas intercambiando miradas confusas. Sin saber qué estaban viendo. Algunos de ellos miraron a Clara, con sus rostros llenos de asombro. El rostro de Clara se puso pálido, su mano volando hacia su boca mientras soltaba un jadeo. Sus ojos parpadeaban entre la pantalla y yo, una mirada de puro pánico cruzando por su rostro. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Entonces, sin previo aviso, la pantalla volvió a cambiar. El vídeo comenzó a reproducirse mostrando a Clara y al hombre en su habitación de hotel. Ajenos a mi presencia. El vídeo los mostraba en la cama, besándose, desnudándose. Mi estómago se revolvió al escuchar los sonidos de su intimidad, sonidos que nunca había imaginado. ¿Qué escucharía el día en que se supone que debía casarme con ella? Toda la habitación se quedó en un silencio de muerte.
luego, jadeos. Los invitados comenzaron a susurrar, algunos poniéndose de pie en estado de shock, otros señalando. Algunos demasiado atónitos como para hablar. El ambiente pasó de la confusión a la ira. Escuché el murmullo de voces, las miradas acusadoras. ¿Qué es esto?, gritó alguien. ¿Es esto real? Esto es una locura, resonó otra voz. El rostro de Clara se puso blanco mientras se quedaba congelada. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, el color se le había drenado de la cara. Sus manos temblaban. El hombre con el que había estado, aquel a quien nunca había conocido, no aparecía por ningún lado. Pero su traición quedó expuesta para que todos la vieran. La verdad pendía en el aire como una nube oscura, sofocando a todos en la habitación. James, ¿qué es esto?, balbuceó finalmente Clara, con la voz apenas audible. ¿Qué estás haciendo? Te han descubierto, Clara, dije, mi voz cortando el caos. Se acabó. La boda se cancela. Me has demostrado exactamente quién eres, y ya no voy a fingir más. Ella comenzó a negar con la cabeza, pero el daño ya estaba hecho. La habitación estalló en discusiones, la gente gritándole a Clara, a mí. Algunos estaban enfadados con ella, otros seguían incrédulos. Pero todo lo que podía hacer era quedarme allí sintiéndome adormecido. Este era el momento que había estado esperando. La verdad había salido a la luz, y ahora nada volvería a ser igual. Clara se quedó allí temblando mientras la habitación estallaba en caos. Sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad, pero ya no me quedaba ninguna simpatía. Ella me había traicionado, y ninguna cantidad de explicaciones podría arreglarlo ahora. James, por favor, déjame explicar, suplicó ella, con la voz quebrada, pero ya no podía escuchar. El daño ya estaba hecho. Los invitados estaban divididos, algunos furiosos con ella. Otros aún en estado de shock, pero no me importaba. La mujer a la que había amado, la mujer con la que estaba a punto de casarme. No era la persona que pensaba que era. Me di la vuelta, sin querer verla más. La boda que se supone que era el día más feliz de nuestras vidas era ahora una pesadilla. Ella no era el futuro que había imaginado. Sin decir una palabra, Clara se dio la vuelta y se marchó. La gente intentó consolarla, pero no me moví. No había vuelta atrás. La verdad había sido expuesta, y yo era libre. Mientras la habitación se vaciaba y los invitados se marchaban, sentí una extraña mezcla de alivio y dolor. La mujer en la que una vez había confiado se había ido, y también la vida que pensé que tendríamos. En los días que siguieron, recibí mensajes de simpatía, pero no me interesaban. Clara se había ido, y con ella la vida que había planeado. No fue fácil. Pero a medida que pasó el tiempo, seguí adelante. Me di cuenta de que la traición dolía. Pero lo que más dolía era darme cuenta de que había ignorado las señales. Aún así, era libre, y eso, al final, era lo único que importaba. Gracias por ver.